Camino a Emaús. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por estar en tu casa. Háblanos al corazón de una forma práctica, Jesús, bíblica y sencilla. Que tu Espíritu Santo que está en nosotros, Padre, pueda redarguir, Padre, nuestro ser y hacer cambio, Jesús. Que tu palabra no regrese vacía. En tu nombre yo oro y me encomiendo a Dios. Amén, Jesús, y amén. Decía, amados, camino a Emaús. Cuando Jesús camina con sus discípulos y estos no le reconocen. Este pasaje está marcado, amados, en el libro de Lucas, del 13 al 35, capítulo 24. Amados, déjame decirte algo. Hay momentos en la vida de nosotros, los llamados discípulos, donde uno sigue caminando, pero por dentro, amados, algo ya no está bien en nuestra vida espiritual. Caminamos sin dirección, caminamos sin propósito, caminamos aburridos, caminamos, amados, sin oración, caminamos ya sin ese fuego, amados, que un día nos encendió la pasión por servirle a Jesucristo. Caminamos apáticos, patéticos. Caminamos, amados, la verdad, muchas veces sin deseo, sin ganas. Pareciese que somos mala suerte, amados. Así caminamos. Venimos a la iglesia ya como una costumbre. El corazón, amados, está cargado. Y lo más peligroso de este diagnóstico al inicio, amados, no es dejar de caminar. Lo peligroso, amados, es seguir caminando sin reconocer que Cristo va a nuestro lado. Eso es lo terrible, que me observa, me escucha. Y Él quiere guiarme. Y yo en mi alucín espiritual no permito, amados, porque estoy clavado en otras cosas que no son del Espíritu. Hoy vamos a entrar a uno de los relatos profundos, un relato muy humano, un relato muy pastoral que encontramos en el Nuevo Testamento. Emaús quedaba a unos 11 kilómetros fuera de la ciudad de Jerusalén. A pie, amados, en un recorrido de 2 o 3 horas. En Uber, posiblemente unos 20 minutos. Uber, es decir, en camello, ¿no es cierto? Buen burro. No era Emaús un centro de adoración. Emaús no era un lugar de promesas. Era un camino secundario. Era un destino sin relevancia. Era un lugar sin atractivo. La arqueología asume nada más que posiblemente era un lugar donde habían unas aguas termales. Un lugar prácticamente que la gente iba cuando ya no esperaban nada más. ¿Por qué? Porque era un camino, amados, sin atracción, aburrido hasta cierto punto. Era un viaje, amado, que se sentía largo porque no había nada que ver. Nada. Pero sí lo suficiente para procesar una crisis emocional y profunda. Hay gente que dice cuando tiene un problema, voy a ir a caminar. Excelente, qué bueno. Lo irónico es que caminan y caminan y cuando regresan, vienen igual. Qué lindo fuera, amados, que usted diga, voy a ir a caminar 1 hora, voy a orar en el camino, ¿cierto? Y cuando usted abre la puerta, se siente una presencia de Dios. ¡Wow! Caminemos todos los días. Pero no, ese era Emaús. Pero lo que hace poderoso este texto, amados, pon mucha atención. Jesús no se aparece primero en el templo. Presta atención en esto.
Su primera aparición bíblicamente, dice la palabra, que fue a María Magdalena, luego a las otras mujeres, dice el texto, y luego, por esas curiosidades de la curiosidad, se le apareció a estos dos individuos. De uno de ellos conocemos el nombre, Cleofas. El otro era discípulo. No creo que era uno de los 12, ninguno de los dos. Pero claro, hay que entender que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, llegó a tener 12 apóstoles, pero tenía más discípulos. Pues estos dos eran no del grupo íntimo de Jesús, pero eran discípulos cercanos al ministerio de Jesús. Jesús se manifestó en el camino de la confusión. Interesante. Emaús representa, queridos, ese lugar donde muchos discípulos están hoy. No han negado a Cristo, pero están desanimados. No digan amén, por favor. No han abandonado la fe, pero están confundidos. Confundidos no por la palabra, confundidos, amados, por muchas cosas externas. Confundidos porque ellos mismos han creado otros caminos, amados, alternativos. No han dejado de crecer, de creer, pero ya no entienden lo que Dios está haciendo en sus vidas. No han dejado de ser bendecidos, pero ellos ya no son de bendición. Es más, pasan por desapercibidos en sus trabajos, en su familia y hasta en la iglesia. Son discípulos que dicen en su corazón: Señor, yo esperaba otra cosa. Ahora, hay algo que debemos entender desde el principio. Este relato no aparece en el Evangelio de Juan. Está únicamente registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y este dato es bien importante, porque no es una casualidad que Lucas sea el único que lo menciona. Tiene una intención divina. Lucas nos muestra a Jesús que camina con el discípulo en el proceso de desarrollo, que se acerca al confundido, que no rechaza al que no entiende, sino que lo instruye, lo corrige y lo restaura. Y este capítulo es ejemplo de ello. Mientras Juan escribe para revelar quién es Cristo en su gloria, Lucas escribe para mostrarnos cómo Cristo trata al discípulo en sus crisis. Porque todos nosotros, amados, o ya pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar crisis espirituales. Entienda eso, por favor. Entienda eso, por favor. Y aquí está la tensión que quiero que tú y yo podamos ver en esta oportunidad. Escucha. Es posible amar a Jesús y no reconocerlo, discípulo. Es posible caminar con Él y no tener discernimiento de su presencia. Es posible que digas que eres la sierva o el siervo del Señor y estar sirviendo a otros dioses que te están alejando del camino de la verdad y la vida. Porque el problema del discípulo no siempre es el pecado, a veces es falta de revelación a la palabra. Por eso es que muchas veces pecamos por ignorantes a la palabra, no por tu ignorancia, no, porque nosotros somos muy astutos muchas veces. Y hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros. Quiere que nos encontremos, amados, en un punto, amados, donde podamos realizar donde estamos, camino a Emaús. Que hemos estado caminando con dudas, hemos estado cargados de decepciones, hemos estado atados luchando con expectativas no cumplidas. Y es ahí donde el discípulo dice: yo he estado caminando solo. Ha malinterpretado la palabra, porque, amado querido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice Jesús.
Yo he estado caminando contigo, dice Jesucristo, todo este tiempo. Pero hoy, dice el Señor, quiero abrir tus ojos. Eso fue lo que le dijo a estos dos discípulos camino a Emaús. Por eso, amados, el discípulo camina desde la decepción muchas veces. Cuando vamos al texto dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Sin embargo, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Yo no sé cuándo fue la última decepción que tú tuviste. Posible ahorita, en este momento, estás decepcionado por algo que ha pasado, inclusive en el pasado, y no lo has podido solventar, y esa decepción te está consumiendo a tal grado que está empobreciendo tu vida espiritual. Amados, la vida de un discípulo decepcionado es compleja, porque en toda la iglesia, grande o pequeña, no importa su tamaño, existen discípulos que viven en este estado de decepción. Lucen que tienen vida, pero están vacíos de la presencia de Dios. Dicen que son ríos de agua, pero amados queridos, cuando los vemos, realmente son quebradas sin agua, quebradas secas, ¿no es cierto? Caminan, pero sin dirección. Comienzan a tratar sus propios caminos, siguen avanzando con sus propios propósitos equivocados, y al final siempre terminan diciendo los mismos: es que todo me sale mal. Sí, cuando comience a hacer las cosas bien, todo le va a salir de diferente forma, le va a salir bien. Porque han dejado de mirar hacia adelante y empiezan a enfocarse en lo negativo. Y aquello que decían que era una bendición, ya no lo es más. Hoy sus ojos están en el pastor, en los hermanos, en la familia, y andan viendo cualquier excusa, amados, para seguir con esa misma rutina. Y lo más triste es que el decepcionado habla mucho. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Los decepcionados muchas veces son los que más hablan en esta y en cualquier congregación, pero no tienen revelación. Hablan sin sentido. Hablan palabra que no edifica. Muchas veces, amados, uno llega hasta cuestionar: ¿será que es creyente? Dice uno. Porque hablan, amados, de una forma donde Dios no está palpable en lo que están diciendo. Y yo pregunto, si así hablan en la iglesia, ¿cómo serán estos en el trabajo? Porque yo digo, el que acá tiene mal humor, ¿cómo será en la familia? ¿Cómo será, amados, fuera de estas paredes llamada iglesia? Porque dentro de la iglesia es fácil ser discípulo. El verdadero discipulado se demuestra no acá, amados. Santo varón de Dios, ¿cómo está usted? ¡Aleluya! Es afuera, amados. Es afuera. Aquí a todos nos puedes engañar, amados, con tu vocabulario espiritual. Pero tu realidad de tu cristianismo no es la que tú demuestras dentro de estas paredes. Es fuera. Es fuera. Es en tu hogar. Es con tus vecinos, con los compañeros de trabajo. ¿Cómo te llevas con ellos? Un decepcionado, amados, repito, habla mucho, pero sin sentido espiritual. El discípulo decepcionado carga con expectativas rotas. Tiene a Jesús cerca, pero no lo logra ver. Eso es lo triste. 2 discípulos, dice el texto, iban camino a Emaús, alejándose de Jerusalén, tierra de promesa. No regresaban de una victoria, sino que estaban saliendo de una crisis emocional, porque sus palabras revelan la condición interna de esos 2 llamados discípulos. En el texto aparece una expresión y ellos dicen: nosotros esperábamos. Muchos esperan mucho cuando dan poco, ¿no es cierto? Y lo irónico es esto, que muchos piden, amados, menos de lo que ellos dan. Esa frase está llena de dolor.
Nosotros esperábamos, había dolor, había una construcción, amados, de expectativas acerca de Jesús, pero no comprendían, amados, el propósito de la cruz, y eran discípulos. Y te voy a decir algo bien delicado, no era cualquier discípulo, porque si Jesús se les aparece en el camino y dentro de las escenas de las apariciones, en la número 3, quiere decir que estos dos no eran cualquiera, amados. No eran cualquiera. Por eso repito, esta frase lleva dolor. Ellos esperaban a un libertador político, pero recibieron a un Salvador que lo estaban crucificando. ¡Qué decepción para ellos! Y cuando Dios nos responde conforme a nuestras expectativas humanas, muchos discípulos comienzan a caminar, aquí está el detalle, en la dirección equivocada. Cuando Dios no responde tu oración, ahí te llega la decepción. No diga amén, por favor. Y te lo digo en nombre de Cristo. Muchos de ustedes han experimentado, y yo lo he experimentado, eso en mi vida. Que oramos por algo de una forma diferente y resulta que la oración tiene otros matices. Porque los caminos de Dios son diferentes a los tuyos y a los míos. Yo logro ver a corta vista, Dios mira todo el panorama de mi vida, ¿no es cierto? Hay discípulos hoy que no han abandonado la fe, pero sí han sido heridos por expectativas no cumplidas. Hace poco decía, piden mucho, pero dan poco. Y eso no es funcionable. No es funcionable en la vida que tenemos espiritual. Oraron y no vieron la respuesta. Creyeron pero no entendieron el proceso. Esperaron en algo y Dios hizo otra cosa. No logran entender que los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No. ¿Por qué? Porque hay decepción. Y un creyente, un discípulo decepcionado, solamente un milagro transformativo dentro de esa mente puede cambiar a un rumbo diferente, nada más. Y sin darse cuenta comenzaron a alejarse de Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la promesa. Jesús dijo esperar aquí en varias oportunidades. Pero observa esto con mucho cuidado. Aunque ellos se alejaban, Jesús nunca se alejó de ellos. ¿Logra verlo? Eso es maravilloso. Dios no se clava en nuestras locuras emocionales. Él nos conoce. Él nos conoce. Y eso es lo que pasó. Es lo interesante de este pasaje. Jesús conocía el corazón de ellos. Y aún con todo y eso, amados, se les presentó en el camino. Jesús se acerca, pero no es reconocido. ¿Por qué razón no es reconocido? Te voy a decir, porque un creyente, amado, decepcionado, muchas veces nunca va a ver la gloria de Dios. Ay, es que yo no siento a Dios. Ay, es que yo no siento el poder del Espíritu. Un decepcionado, amados, nunca va a tener esta aventura maravillosa del Evangelio. Jesús se acerca, pero no lo reconocieron. Jesús mismo se acercó, dice el texto, y caminaba con ellos. Esto es lamentable. Mas los ojos de ellos estaban velados. Eso no es solo una descripción, es una confrontación directa al corazón de nosotros, amados, como discípulos. Jesús estaba ausente de la vida de ellos, cuando Él estaba presente, cercano, involucrado con ellos. El problema no era la distancia, era la condición espiritual que ellos tenían, amados. Estos dos discípulos de Jesús habían visto la cruz, pero no habían entendido el proceso de la resurrección. Habían escuchado, pero no comprendían. Tenían información, pero no tenían revelación de la palabra de Dios. Amado, mira, toma muy en serio cómo escuchas y lo que escuchas.
Toma muy en serio lo que tú haces, porque lo que tú haces y lo que tú dices es lo que tú eres. De la abundancia del corazón, dice la palabra, abra la boca. No pretenda ser espiritual cuando usted no lo es, pero tampoco sea carnal. Mejoremos, ese es el llamado, nuestra vida espiritual. Seamos auténticos. Seamos auténticos, hijos de Dios. Y eso, amados, está dentro de nosotros. Repito, habían visto la cruz, pero no entendía la resurrección. Por eso, amados, lo que hacemos, dónde vamos, amados, es bien importante. Porque donde tú vas, o recibes palabras, o olvidas lo que ahí se predica. Por eso, la vida del creyente no está sustentada en las emociones. Las emociones, amados, ¿son buenas? Claro que son buenas. Qué lindo es cuando está enamorado, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Los que se enamoraron, pues. Qué bonito sentir aquel sentimiento. Cuando uno anda de novio, qué bonito esa etapa. Híjole, uno no quiere de irse de ese lugar. Y son las 10, son las 11, son las 12. ¿Qué importa que esté nevando, que esté lloviendo? Quiero estar con María, ¿no es cierto? Qué bonito, hay amor, ese sentimiento. El problema es con los años. ¿Qué pasó con eso? Emociones. Emociones. Nosotros somos cambiables, amados. Tú me dices hoy, yo amo al pastor, sí, pero esa misma palabra se invierte. El pastor me cae mal. Lindo hermano, que odio a ese hermano. Amado, así somos. Aquí hay gente que ha dicho, yo de esta iglesia, yo no me voy. Son los primeros que se van cuando viene la tormenta. Por eso tu vida no tiene que estar basada en las emociones, porque las emociones son cambiables. ¿Está conmigo? Esta es una realidad que golpea una realidad en mi vida espiritual. Hay discípulos que caminan con Jesús, pero viven como si Él no estuviera en sus vidas. Él está con nosotros. Caminan, pero se sienten solos. ¿Cómo está eso? Ay, yo siento, ¿te das cuenta? Yo siento emoción, que Dios no me escucha. Son tonteras espirituales esas expresiones. Yo siento que Dios no va conmigo. No, amados. Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Cristo está presente. El problema está, amados, que muchas veces no lo reconocemos. No es que Jesús se haya escondido, es que hay velos que nublan el corazón de muchos llamados cristianos, discípulos de Jesucristo. Hay dolor no sanado, interpretaciones equivocadas, expectativas muy elevadas, amados. Hay falta de entendimiento a la palabra de Dios. Y entonces el discípulo se atreve a decir, Dios no está conmigo. Ay, no siento su presencia. Emociones. Emociones. Pero el cielo siempre responde con autoridad. Él dice, he estado caminando contigo todo este tiempo. Cada paso que das por la viña en que vas, hay un canto que dice, hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve. Cuando tú duermes, Él cuida de ti. Cuando tú te despiertas, Él está contigo. Cuando vas al trabajo, cuando estás en el trabajo, Él está allí. En todo lo que hago, en todo lo que hacemos, Él está presente. Por eso el cuidado, amados, de mantener esa relación con Cristo sana y verdadera en nuestra vida. Por eso necesitamos despertar. No es que Dios se haya alejado, es que necesitamos abrir nuestros ojos de una forma espiritual, amados. Eso es lo que necesitamos hacer, porque puedes estar en medio de la presencia de Cristo y aún así vivir como si Él no estuviera y vivir con un sentimiento de abandono, lo cual no es así. La palabra reordena el corazón. Y este texto es bien delicado. Oh insensatos, ¿y qué les dice? Y tardos de corazón para creer. Si yo le digo a un hermano o una hermana estas palabras, no hombre, qué bronca la que se me hace, ¿no es cierto? Porque somos bien delicados, ¿se ha fijado? Somos bien delicados.
con la verdad. Y eso es lo irónico, que somos delicados con la verdad que nos están diciendo. ¿Me explico? La palabra reordena el corazón, amados. Jesús no comienza con un milagro en la vida de estos dos hombres, comienza con una corrección. Jesús no da inicio con una conversación diciéndole: pobrecitos muchachos bonitos, lo lamento que se sientan así. De veras, perdónenme, discípulos, que los he decepcionado. Vénganse conmigo, hombre. Vámonos, agarraron de la mano, pues. A la bimbo van caminando por el camino de nuevo para Jerusalén. Ay, de veras, perdóname, hombre, que te decepcioné. Espero que te sientas bien, discípulo. Lamento esta molestia muy profundamente. ¿Saben qué, muchachos? Oremos aquí, hombre. Reconciliémonos. Oh insensato, les dice, y tardos de corazón para creer. Esta es una exhortación muy profunda, una exhortación muy dura para estos dos discípulos. Insensato no es alguien sin inteligencia, es alguien que rechaza la verdad, aún teniéndola enfrente. Un insensato escucha, pero no responde. Ve, pero no discierne. Sabe, pero no aplica. Insensato. El peligro es que vive desconectado de la voluntad de Dios. Dios dice por ahí y él hace lo contrario, va por allá. Dios dice no y él quiere en su oración decir sí. ¿Sabes por qué? Porque siempre querés proteger tus intereses. ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo, Pati? Siempre quiero mis intereses. Quiero que me vaya bien a mí. ¿A qué costo? No importa. No importa si vas a pisotear a un hermano, no importa si vas a dejar de venir a tu iglesia, no importa si vas a dejar de ofrendar, de servir, de hacer esto y lo otro, no importa, son mis intereses. Yo quiero estar bien. That's it. Insensato. Escucha pero no responde. Ve pero no discierne. Sabe, repito, pero no aplica. El resultado: toma decisiones guiadas por emociones. Y aquí está lo crítico: no por la verdad. Ay, es que yo siento que Dios me está guiando para eso. Tus intereses. No los intereses del reino. No. Tus intereses. En términos actuales, es alguien que tiene acceso a la verdad, pero decide ignorarla. Y por eso todo le sale mal. Escucha esto, amado. No es profecía, es palabra. Y todo te va a seguir saliendo mal. Ay, pastor, qué dura. Sí, pero es una realidad. Y luego Jesús hace algo extraordinario. Les ministra con la palabra. Jesús hablando de la palabra. Qué irónico. Dice, comenzando desde Moisés, les ministró con la palabra. Les explicaba lo que la palabra decía de él por medio de las escrituras. Fue una conversación larga en esos 20, no sé cuántos, dije que era al principio 23 kilómetros, amados, hasta que llegaron a un lugar. ¿No es cierto? Esto revela algo hermoso. El mejor consuelo está en la palabra. Jesús es el Logos, es decir, la palabra que consuela, la palabra que edifica, la palabra que exhorta. Jesús es la palabra. Jesús toma la historia de ellos, amados, que habían malinterpretado, y vuelve a aplicarla correctamente. Te voy a decir por qué. Porque el problema no era falta de información. El problema era falta de interpretación correcta de la palabra. Por eso que Dios bendiga a cada siervo que está en un púlpito. Que Dios bendiga y le dé sabiduría a aquellos que nos guían espiritualmente. Y yo siempre le he dicho, si de mí usted escucha algo que no es bíblico, uno tiene toda la autoridad, repréndame. Se lo he dicho, corríjame por favor. Me cuido, amados, de no decirte cosas
tontas. Que el Espíritu me revela. No, no tiene que el Espíritu revelarme nada. La palabra ya está revelada. ¿Está conmigo? No te tengo que decir, el Señor me dijo. Si es en base a la palabra, tengo que tener un texto. Y si no, no lo crea. No lo crea. Estos discípulos no estaban mintiendo, estaban interpretando mal lo que vivían. Tenían información, pero no tenían transformación por medio de la palabra. La habían escuchado las promesas, pero no la habían aplicado en su vida. Veían la cruz como derrota, cuando en realidad era victoria. Veían el silencio como ausencia, cuando en realidad era el cumplimiento de las profecías. La palabra. Y aquí está el problema de muchos discípulos hoy en día. Interpretan su vida por lo que sienten y no por lo que Dios habla por medio de su palabra. La Biblia, la palabra, la Escritura es más nada menos nada. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no hay que creerlo. No hay que creerlo. Es un problema en esta época moderna actual. Por eso Jesús no les dio una experiencia emocional. Le citó Jesús. Ponga atención. Jesús le citó la Escritura. Vaya, agárrese las manos. Vamos a cantar una alabanza. Alabaré, alabaré, alabaré. No. No fue a sus emociones. Fue a su corazón por medio de ¿qué? De la Escritura. Porque un discípulo sin palabra, amado querido, se vuelve inestable emocionalmente. No podemos vivir por emociones. Eso yo le llamo un alucín espiritual. Vive atado, amados, a ignorancia bíblica. Vive atando y desatando lo mismo que ya ató. Y todo lo que quiere desatar, repito, es aquello que va a su beneficio personal. Cambian según la circunstancia, pero un discípulo fundamentado en la palabra permanece firme, porque la meta final de un discípulo es tener discernimiento y discernir correctamente. Amado querido, sabes, tu crisis no necesita primero un milagro, necesita una corrección e interpretación de las Escrituras. Por eso la palabra todo el tiempo. Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo, aunque duela, vas a permanecer. Y eso fue lo que hizo Jesús. No cambió la circunstancia de ellos, cambió la manera en que ellos veían las circunstancias. ¿Estás conmigo? Totalmente diferente. Le dio vuelta a todo. ¿Lo reprendió? Claro que lo reprendió, porque ese es Dios. Dios siempre va a reprender los caminos torcidos que muchas veces estamos llevando. Dios no te va a revelar nada si primeramente no estás en la palabra. Escúchelo, por favor. Repito, Dios nunca te va a revelar nada si primeramente eso revelado no está en la palabra. El corazón del discípulo no tiene su restauración por emociones. Se restaura el corazón de un discípulo por la palabra ya revelada en la Escritura, nada más. Muchos quieren sentir a Dios, pero no quieren someterse al entendimiento de la Escritura. No compagina, amados. Es en la palabra donde se corrige nuestras ideas, donde se alimentan nuestras expectativas y donde se revela el propósito divino de Dios para mi vida, para mi familia. Por ello, amados, ellos dijeron una palabra bien importante y es algo que tú tienes que llevarte esta tarde. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? Claro, claro. El fuego no vino por un milagro visible, vino por la exposición de Jesús por medio de la palabra. Jesús les estaba hablando palabra a estos hombres. Jesús se revela en la intimidad y restaura la vida de aquellos que no tienen propósito. Por eso
Dice el texto, y vaya conmigo a Lucas 24, 30 en adelante. Aconteció que estando sentado con ellos, ya habían dejado de caminar, ya habían llegado a este lugar. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto tenía un propósito. Mi imaginación, eso no lo dice el texto, pero mi imaginación se va a la escena, la forma en cómo Jesús partía el pan era exclusiva, era única. Y eso le llamó la atención a estos discípulos. Desde el momento en que él partió el pan, dijeron, esto me recuerda a alguien. Dice el texto, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Esto porque eran gatos, ¿no es cierto? ¿Por qué digo los gatos? Porque hay que los gatos al tercer día abren los ojos. Y le reconocieron. Mas él, ¡pum!, desapareció de su vista. Qué tremendo, amados. Tú puedes ver la escena de esos discípulos, amados. Reconocieron a Jesús. Todo el trayecto, 23 kilómetros hablando con él. Y no lo habían reconocido. Hasta que llegaron a la casa, amados. Y partió el pan y oró. Ahí les cayó el 20, ¿te das cuenta? ¿Cómo la decepción te da un abandono de la realidad espiritual? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Me fascina esto. Y esto me da la autoridad para decirte, no andes hablando mucho de tus sueños, amados, de lo que Dios te ha dicho en tus sueños. Siempre habla la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Hagamos lo que Jesús hizo, amados. No inventemos otras cosas. ¿Está conmigo? Hagamos, imitemos lo que Jesús hizo, pues va. Y levantándose en esa misma hora, claro, eso me gusta. Volvieron donde había iniciado la decepción. ¿Estás conmigo? Póngame atención en eso, estoy bien profundo. O sea, ya habían caminado 23 kilómetros a Emaús. Tuvieron esta experiencia con Jesús. Jesús estuvo de una forma amorosa, compasiva con ellos, partiendo el pan. Y estos comenzaron a sentir la presencia del Dios eterno. Y volvieron, ¿a dónde? A Jerusalén, donde todo había comenzado, amados. Y hallaron a los 11 reunidos. ¿Te das cuenta? No todos los discípulos somos iguales. 11 se habían quedado en Jerusalén. ¿Estás conmigo? En la vía del Señor hay de todo. Siempre hay gente fiel. Siempre hay gente con lo que los pastores contamos. Y siempre hay unos que se van decepcionados camino a Emaús. ¿Está conmigo? Pero el equipo de Jesús ahí estaban reunidos, tristes. Ya se escuchaban las noticias que Jesús lo habían visto. Aún confundidos, amados, porque no lo habían visto todos colectivamente. Hasta que llegó cuando estaba Tomás, ¿te recuerdas? Y no tocó la puerta, entró. Ahí fue de una forma colectiva que todos lo vieron. El momento culminante no ocurre en el camino, ocurre, amados, ¿sabes dónde? Para mí, en la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Entonces ahí fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque había una comunión cerca con Jesús. Había intimidad con Jesús. En el acto de partir el pan fue cuando Cristo se revela. Qué lindo, amados. No se reveló en la conversación del camino, no. No se reveló en el momento de la comunión profunda, no. Porque hay cosas que Dios, amados, no te muestra en el ruido. Te las va a revelar en la intimidad. Te las va a revelar en silencio. Esta semana tuve una experiencia bien interesante.
Estábamos en un grupo de oración, amados. Y de veras, bien interesante para mí. Amados, y estaban orando. Era oración. Pero yo sentí esa oración tan fuerte, amados, que yo tuve que salirme y orar en el pasillo. O sea, era un momento de oración, pero yo escuchaba, no entendía lo que estaban orando. Amados queridos, la intimidad y la comunión con Cristo es algo colectivo muchas veces, pero en realidad es algo personal. Los mejores momentos que tú tengas con el Señor, que sean esos momentos íntimos con Él. No esperes el bullicio, amados. No. Tengo un momento con Dios a solas. Esos son, como dice aquel canto, hay momentos tan especiales. ¿Qué dice, hermano? Junto a ti, Señor. En la soledad son los momentos más hermosos que un creyente puede tener. Y en el instante, amados, que esto le reconocen, ahí desaparece. ¿Por qué es la pregunta? Porque ahora ya no necesitan verlo con los ojos. Yo lo habían visto con el corazón, amados. Ya no era un acompañante en el camino, ahora era una realidad viva dentro de ellos. Entonces ocurre algo poderoso. Ardió su corazón de nuevo. Ponga atención, muchos de nosotros necesitamos volver al primer amor. Cuando te enamoraste de Cristo por primera vez, querías predicar, querías ser misionero, solo pasabas en la iglesia, hacías esto, hacías lo otro. Ha pasado el tiempo, amado, y hoy muchos de nosotros, o de vosotros, amados, son una sombra de lo que antes eran. Es más, muchos se han venido de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de donde sea, y pareciese que Estados Unidos es matafe. Matafe. Aquí estás comprometido, pero con aquellas cosas que no glorifican el reino. Es que, pastor, hay que trabajar. La renta, el carro, que esto. No, yo digo, ¡hala! Con todo y eso, amados, mas buscad primeramente el reino de Dios. De esa forma, amados, siempre va a estar ardiendo tu corazón. Van a haber problemas. Los problemas se queman en el altar. ¿Estás conmigo? Que vuelva la pasión, que vuelva la sensibilidad espiritual, que vuelva, amados, el fuego por Dios. Que volvamos a amar a Dios, amados, hasta la muerte. Hay hombres o mujeres que por ti, mi amor, yo doy mi vida. Eso es falso, amados. A la primera de primeras, no, se van corriendo. Muchas veces decimos cosas bien tontas, amados. Mira, yo por lo único que daría mi vida es por el Señor. Bueno, también por mi nieta, fíjate, pensándolo bien, creo que por mis hijos, tal vez, por muchos de ellos, pero por Cristo. Y no dice el texto, pues, con Cristo soy juntamente crucificado, y vivimos en una sociedad atemorizada. ¿Está conmigo? Entonces, necesitamos, amados, que vuelva la sensibilidad espiritual, que vuelva la pasión, como estos dos que iban camino a Emaús, que vuelva el fuego por Dios, que volvamos a sentirle sabor a la iglesia y no ser un espectador, sino un siervo fiel, digno de la confianza de Dios. Y que la decepción, amados, de veras, no habite en nosotros, sino que tengamos una revelación encendida. Y dice la palabra, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Se encendió la llama, amados, nuevamente. Volvieron donde todo, repito, había comenzado. No esperaron el día siguiente. No dijeron, lo voy a pensar. No. Voy a hacer otros planes diferentes. No. Inmediatamente reaccionaron. Claro que sí, porque es urgente. La verdadera revelación produce acción inmediata. Antes caminaban en dirección equivocada, ahora regresan
por el mismo camino, pero sabes, con diferente propósito. Antes estaban desanimados y ahora, amados, están animados. Bendito Dios. Porque cuando Cristo se revela, 4 cosas. La confusión se convierte en claridad. La tristeza se transforma en misión. La decepción se convierte en testimonio y el corazón frío vuelve a arder con propósito. Bendito Dios. Escucha esto. Voy ya casi terminando. Un discípulo que ha visto a Cristo correctamente no puede seguir viviendo y caminando por el mismo camino. No puede seguir en la misma dirección. No puede quedarse en el mismo lugar. Y no puede guardar silencio con lo que ya sabe. No puede. Hay que regresar. Hay que ser restaurados para anunciar el evangelio con propósito. Porque en la intimidad con Cristo no solo se abren los ojos, Él reordena la vida completa y reactiva propósitos diferentes. Deseo concluir con esto, amados. Emaús no es solo un camino. Emaús es una experiencia espiritual que muchos de nosotros necesitamos tener. Es el lugar donde caminas. Pregúntate, ¿es el correcto? Donde estás ahorita transitando, ¿es el camino correcto? ¿No será, amado querido, que tú estás como estos 2 discípulos, camino a Emaús? Has dejado de ver la cruz. Has caminado tanto. Estás decepcionado. Y qué lamentable, qué triste, que una persona fue el motivo de tu decepción. Qué pobre. Qué pobre. Qué pobre. Eso quiere decir que necesitas más palabra, más alimento espiritual. Porque en esta vida cristiana van a haber desánimos. Va a haber gente difícil. La gente difícil, no se te olvide esto, es la que Dios pone cerca de ti para hacerte crecer y madurar. No huyas de ellos, no. Ten control de las ofensas. Repito, la gente difícil es la que muchas veces Dios usa para que tú madures en tu vida espiritual. Amados queridos, mira, la confusión en Cristo se convierte siempre en claridad. La tristeza en Cristo se transforma en misión y la decepción se convierte en un buen testimonio. Amén. Camino a Emaús, amados, colorín colorado, estos llegaron a Jerusalén, se gozaron, vieron la ascensión de Cristo, valió la pena. Se congregaron por un tiempo en Jerusalén, porque solamente había una iglesia, la de Jerusalén, donde Pedro llegó a ser el pastor, amados, después que Cristo, amados, moviese la iglesia para diferentes lugares, motivo de la persecución. Estos 2 creyentes, amados, fueron fieles hasta la muerte. Fueron fieles. Y esos 2 creyentes, estos 2 discípulos, nos dejan una profunda enseñanza. Camino a Emaús es donde muchos se han reencontrado con Jesús nuevamente. Amén. Padre, te damos gracias. Es mi deseo, Padre, que tu palabra no regrese vacía, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Jesús, a corregir muchas cosas, Padre, que nos han afectado, Jesús, a tal grado, Padre, que ya caminamos más que estos 2 discípulos, Padre. Nos hemos alejado tanto, Jesús, de ti, que ya ni la cruz logró ver en el Monte Calvario. Señor, tráenos de nuevo a ti, Jesús. Que arda nuevamente nuestro corazón por ti, Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres realmente nuestro compañero fiel y verdadero. Señor Jesús, te pedimos perdón
somos inconscientes de tu presencia, muchos de nosotros, Dios. Realmente, Padre, no logramos entender tu presencia, Jesús. Señor, perdónanos. Es mi oración que tu palabra no regrese vacía. Habla a mi corazón, Jesús. En tu nombre yo oro, Dios. Amén, Jesús.